Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. La iglesia es mucho más que un edificio. Se refiere a las personas, y éstas deben congregarse como cuerpo de Cristo, si es que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo es un órgano vivo, en amor, esperanza y fe, para confirmar la iglesia de Cristo. Todos sus miembros como un solo cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, como también Cristo. Y muchos del mundo no pueden entender que un cuerpo funciona bien cuando sus órganos están unidos en función del cuerpo. Y la iglesia es lo mismo. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿pero por qué no se muestra un solo cuerpo en sus miembros? Y hagámonos otra pregunta: ¿por qué los del mundo, los inconversos, no han sido impactados por la iglesia? La respuesta es sencilla. No nos matemos la cabeza pensando por qué. Porque no nos ven unidos para que crean que Jesús es el Cristo. Por eso hay tanta religión, tantas creencias. Porque no ven en la iglesia en los que nos congregamos que estamos unidos en Cristo. No unirnos por unirnos, no, sino unidos en Cristo, unánimes mostrando a Cristo. Si la unidad entre nosotros, los redimidos, es en Cristo, sería perfecta, y los de este mundo entenderían que Jesucristo es el único camino, verdad y la vida. Ay, lo triste es que se están congregando la mayoría por motivos diferentes a los que se nos manda Dios Jehová: vivir para Cristo. Recordemos que al tener la salvación tenemos un nuevo espíritu, pero también tenemos una nueva identidad en Cristo para tener unidad con Él. Con la llegada de Jesucristo, su doctrina nos lleva a tener unidad en la variedad de la personalidad de cada uno, pero unificados en comunión por medio del Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu y Consolador, un solo Señor, un solo cuerpo en su identidad, que es la iglesia. Por medio de Él, nuestra identidad instruye nuestro carácter y lo gobierna. Teníamos el ejemplo que vimos del cuerpo humano. Es lo mismo. Si sus partes no están coherentes, unidas, unificadas, el cuerpo no funciona. Así es sencillo. Lo cierto es que no todos los creyentes siguen a Cristo. Solo los que tienen un corazón dispuesto para ser discípulos y que se disponen a vivir en Jesucristo. Considero que creyentes son muchos los que hay en las congregaciones, pero discípulos son pocos. Por sus frutos se conocerán. Meditemos un poquito en Juan 15:5, cuando Él nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a Él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces llegamos a la conclusión que al vivir separados de esa vid divina, nos lleva a estar divididos dentro del cuerpo de Cristo, por nuestra manera de pensar, porque no se cumplen las expectativas de cada uno, y eso trae divisiones. Y como dice una frase muy coloquial: divida y vencerás. O para reinar. La iglesia le está pasando lo mismo que a las parejas que forman familias. Haciendo esta analogía, se dividen, contiendas y se separan. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Pero hay otra pregunta: ¿quién está detrás de esta estrategia? Si el Señor nos dice que no es contra sangre y carne
sino contra potestades, huestes de maldad. Lo cierto es que la batalla es terrible en el campo espiritual y que muchos se están descuidando, confiando en sus propias fuerzas y razonamientos. Y ahí estamos todos involucrados. No importa si somos creyentes o no. Tenemos un enemigo que su pasión es dañarnos, matarnos, destruirnos. Quiero que veamos lo que Satanás hace para destruirnos y aún estar en vida. Él quiere tronchar nuestra felicidad, nuestra relación familiar con los hermanos de la iglesia y dejarnos tirados en la calle como pitrafas humanas, para que ahí seamos vencidos por nuestros propios pensamientos y deseos mundanos, nuestra autodestrucción para ser como escoria, para que nuestra mente sea vencida y nos entreguemos al fracaso y la falta de esperanza. Él quiere lograr por todos los medios posibles que nuestra relación más importante, que es con Dios Jehová, es destruir las congregaciones para dividir su iglesia. Es que hoy en día, desde 1970 para acá, la iglesia se ha mundializado en lugar de que la iglesia afecte al mundo. Predicadores llevando a los púlpitos filosofías, ideologías amalgamadas con la doctrina de mi Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro es eso! Y hemos escuchado prédicas donde estos hombres que dicen que son de Dios, hablando del desarrollo humano, intronizando al hombre y no a nuestro amado Jesús. Ahí está el problema, que hemos dejado a un lado la identidad de Cristo para asumir nuestra identidad de esta naturaleza caída y perversa. Cada día me doy cuenta que en nuestro corazón, en tu corazón, solo se halla maldad, mentiras, traición, celos, contiendas. Está la semilla de las obras de la carne produciendo, generando más maldad. ¿Quién nos puede librar de eso si todos estamos involucrados? La falta de identidad o la pérdida de identidad en la iglesia de Cristo, en sus congregaciones que conforman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que lo hacen? Destruyendo la identidad para desligar la unidad. Se refiere a una estrategia que rompe la unidad. Así de sencillo, ya que es lo que representa el cuerpo de Cristo. Es la unidad de sus partes, manteniéndose con la comunión con su Santo Espíritu. En el pensamiento lo queremos, pero no lo deseamos en sí. Es a lo que estamos llamados en las Escrituras a hacer, mostrar el amor de Dios Jehová en unión en Cristo y en comunión con el Espíritu Santo, hermanos. Y de eso se trata este devocional. Que podamos entender que no podemos perder esa unidad porque todos se suponen que somos del cuerpo de Cristo. Es decir, unirnos en base de su identidad para que en comunidad tengamos el mismo sentir. La historia nos muestra la realidad de los hechos, donde es atacada nuestra identidad en Cristo. Miremos un momentico en Mateo 4:3, y dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Mire cómo ataca la identidad el enemigo. Ahora miremos en Job 1:9-11. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y verá, y toca todo lo que tiene, si no blasfema contra ti
en tu misma presencia. Aquí tenemos dos ejemplos que nos muestran nuestro amado Jesús, advertencia de cómo ataca nuestra identidad en Cristo. Por eso es que vemos tantas divisiones en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero solo hay una iglesia y Él vendrá por ella. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. 5 se fueron con Él, 5 se quedaron. Podemos atrevernos a decir que el 50% de aquellos que nos congregamos y somos fieles, nos vamos a ir tremendo. A mí me produce escalofrío. En las iglesias son una realidad triste y muy común en el cuerpo de Cristo, estas divisiones. Los efectos que produce una división en la iglesia son tremendos, esta división. Sin importar la causa, pueden ser devastadores que causan tristeza y desaliento. A los creyentes maduros los desilusiona. A los nuevos creyentes los paraliza, causando estragos en las vidas tanto de sus pastores y sus familias, y se da mal testimonio el nombre de Cristo ante el mundo. Me acuerdo cuando yo estaba colaborando con estos dos grupos de ADME y SEDECOL. En un momento dado estaba ministro de defensa, un hermano cristiano, y se le pidió a él ayuda en que las personas que estaban preparadas para ser capellanes pudieran servir y prestar sus servicios en las Fuerzas Armadas. Al pedirle esta solicitud y ayuda a este hermano, que omito su nombre, la respuesta de él fue la siguiente: no les puedo ayudar porque no nos ven unidos, cada uno hace lo que mejor le parece. Y las cosas quedaron ahí. ¡Qué tristeza! Ningún creyente es perfecto. Correcto, es cierto. Ningún pastor tampoco. Ningún anciano o diácono es perfecto. Cuando todas estas personas somos imperfectas juntas, son inevitables los desacuerdos, las heridas y los malentendidos. Yo tengo una frase que no es de mi autoría. El pastor no es mi Señor. Mi Señor es el pastor. ¿De quién tenemos la identidad? ¿De quién? He visto con tristeza que muchos siervos de Dios empiezan a imitar a sus pastores. Y hasta de pronto predican igual que el pastor. Ay, cómo estamos desviados. Si las expectativas que tenemos de los demás son demasiado altas, es inevitable la decepción y puede causar sentimientos más profundos de dolor y resentimiento. Por eso es que aquellos que fueron defraudados en su fe, es difícil restaurarlos para que regresen a Cristo. Lo digo como psicólogo. Esto es debido a que no hay una verdadera conversión en estos creyentes, lo que conocemos como metanoia. No la hay en sus congregaciones, sanidad interior y discipulado. Solo se predica y se predica y se predica. Básicamente se dice, con la estrategia que está usando el enemigo, que si uno puede dividir a un pueblo por pequeñas diferencias, es mucho más fácil controlarlo o superarlo. Puedes dividir un grupo de personas en sus creencias, sí, en la forma como se ven, como piensan o cuánto dinero tienen. Aquí vemos dentro de las congregaciones que se le resalta al que da más, se le ignora o se le desprecia al que no da o da menos. En lugar, ¿a quién se oponen? ¿A quién? La humanidad, sus conflictos y sus coyunturas coexisten en un mismo espacio y tiempo, hermanos. Y es que las creencias pueden ser ideas y los conflictos acciones destructivas. Puede suponerse que los individuos, los grupos, las sociedades y las culturas están inmersos en una atmósfera de ideas y acciones que no son expulsadas por ellos o por ellas, ni han estado ahí antes de que surgiera la humanidad. El generador de estas motivaciones, ¿quién es? ¿Quién es verdaderamente nuestro enemigo, hermanos? Como sabemos, hermanos, no solamente es
Satanás, con quien debemos combatir, sino con nuestra propia carne, o sea, nuestra concupiscencia, nuestros deseos pecaminosos. Hay que tener en cuenta que hay hombres inspirados por Satanás, discernir esos hijos de Satanás que son títeres, instrumentos del diablo, y que también están dentro de las congregaciones, con el propósito, ustedes y yo sabemos, para llevar a cabo su obra en la tierra. Satanás entró en Judas, por ejemplo, y lo tenemos en Lucas 22:3. Entró en Ananías y Zafira, Hechos 5:3. Trabajó por medio de los judíos y romanos para crucificar a Cristo y para perseguir a los cristianos. En Mateos 13:38 nos dice: y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. No podemos desconocer que hay hijos de Satanás. En Hechos 13:10 dijo Pablo a Jesús, llamado Elimas: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Miren ahí, más evidencias. En Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Quién habló ahí? Nuestro amado Jesús nos está advirtiendo, hermano. Y eso es lo que ha hecho daño a las congregaciones, aquellas que forman parte del cuerpo de Cristo. Y es que hay que tener en cuenta, hermanos, que en el mismo instante que converge la humanidad, sus creencias y sus acciones producen contiendas por nuestra condición de pecadores. Es que la raíz de todo este problema que vemos de división en la iglesia del Señor, no hay otro que no sea la raíz, que es el pecado, que fue incubado en la humanidad. Estamos acondicionados a generar el ambiente para eso, con el fin de desarrollar maldad. Dentro de las mismas congregaciones se generan los conflictos por creencias religiosas. ¿Y por qué? Porque no hay la identidad en Cristo que nos une. Y eso pues genera violencia algunas veces. Vienen de las implicaciones sociales, culturales y políticas que se tienen en la vida de las personas. Todo empieza cuando se quiere imponer una doctrina, por ejemplo, o un Dios personal y una sola forma de ver y comprender el mundo espiritual, desconociendo que nos da esa comunión el Espíritu Santo y que tenemos un solo manual, que es la Biblia. Cuando hay una confrontación tan fuerte, unos y otros quieren tener su verdad y que los demás la adopten. Esa imposición de ideas surge del proselitismo que hacen las religiones, y no está exenta la que se llama cristianismo o catolicismo. Dios no habla de religión. Jesús no vino a enseñarnos una religión. Es más, lo atacaron los religiosos judíos. ¿Quiénes? Los religiosos. Particularmente veo que las religiones están dadas a lo externo, costumbres, tradiciones, obras y dogmas que para nada sirven. Y entre los más radicales se cuenta la religión judía y el islam, sin quedarse atrás los que se hacen llamar cristianos. Si no, miremos la historia de la humanidad, son las huellas de nuestras acciones. Todas estas están controladas por lo creado y por lo tanto con el tiempo se dividen y no tienen puesto los ojos en el Creador. Y viene una separación irreconciliable a veces. En este caso del tema en que me refiero, la iglesia de Cristo
la quieren dividir un gran número de creyentes. Recuérdese que esta lucha tiene que ver con ideas, enseñanzas y filosofías para ganar la mente y el corazón del creyente. Es por eso que Satanás siempre ha tenido tantos falsos maestros y engañadores en el campo religioso. Yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Primera de Reyes 22, del 19 al 23, pueden leerlo. Así hablan los voluntarios de Satanás. ¿Cuántos hombres y mujeres ofrecen su servicio a Satanás? Mire, estudien con cuidado los siguientes textos. Mateo 16, 23, Mateo 23, 15, Juan 8, 44, Segunda de Corintios 11, 13, 15. La Biblia nos habla de varios tipos o grados de creyentes de acuerdo a su fe. Eso es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Y que de ahí se generan estas divisiones, que son los bebés, los niños, los carnales, inmaduros y no inmaduros y maduros. Quizá por esto vemos tanta diversidad y grados de creyentes, pero muy escasos los discípulos de Cristo. Hago énfasis en eso. Al igual que cada creyente puede distinguirse en una o más de estas categorías, así también cada congregación puede caer en una de estas categorías. Pero déjenme decirles que la verdadera iglesia está aferrada al Señor Jesucristo en su persona y sus miembros son cristocéntricos. Estas características son el sello predominante de una vida en santidad y en victoria, y se derivan de las decisiones, del comportamiento, de la fidelidad que manifiestan sus acciones, ya sea en la vida personal o como en la congregación. Déjenme decirles que las congregaciones se suponen que compone el cuerpo o la iglesia de Cristo pueden estar formadas de incrédulos, creyentes, cizañeros y verdaderos creyentes discípulos. ¿Cuál eres tú? Analizando profundamente esta afirmación y leyendo en 1 Corintios 10, del 1 al 13, encontramos que nos dice el Señor: esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirva de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Estamos viviendo el fin de los tiempos, hermanos. Amigos y hermanos, ¿no les parece que tiene completamente sentido este versículo? En este ejemplo, todos ellos estaban bajo las bendiciones, milagros y las maravillosas obras. Y esa iglesia de Corinto bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no estaba contento con la mayoría de ellos. Uno de los problemas es que hay creyentes, pero no confían en el Señor Jesucristo en su persona. Otros, por su incredulidad, basados en su razonamiento caído, dividen las congregaciones, tratando de desmembrar el cuerpo de Cristo, y lo más peligroso son los desobedientes. Ellos son murmuradores. No solamente en lo espiritual, sino también lo encontramos en el campo de la ciencia y social. Esto es, como se dice, pan de cada día. En la política y en la psicología se tiene en cuenta que si se divide, vencerás, o dividir para reinar es ganar y mantener el poder mediante la ruptura de las concentraciones más grandes en fracciones que tienen menos energía en su aislada individualidad. La iglesia se está mundializando, copiando
las tretas, las estrategias del enemigo. ¡Qué tristeza! El enemigo o adversario sabe que no puede destruirlas, pero sí puede lograr en dividir la iglesia, ya que muchos no asumen la identidad de Cristo. A continuación los invito a escuchar esta alabanza y ya después finalizaremos. Porque sentí que Dios me dijo: Juan, escribí esta canción y no para los de afuera, escribíla para los de adentro. ¿Sabe cómo se llama esta canción? Sinceridad. Escucha la letra. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos: Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. No, no, no. Oh, yeah. Señor bueno, ayúdanos con esto, Señor. El que quiera con Jesús irse a vivir, oigan bien, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas aquí, frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, 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 no. Sinceridad. No, 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 no. Oh, oh, yeah, yeah. Señor, yo no sé lo que va a pasar hoy aquí, Padre, pero habla nuestro corazón, habla nuestra mente y ayúdanos a entender lo que significa esa palabra en nuestra vida. Gracias, Espíritu, por estar aquí en esta noche. Haz lo que tú quieras y de la manera que tú quieras. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, después de escuchar esta alabanza, que yo pienso que muchos nos vamos a confrontar, o se van a confrontar, y van a tener la necesidad de mirar su corazón. Ese es el problema de nosotros los seres humanos, creyentes o no creyentes. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? No eres lo que pienses,
que eres, sino lo que haces, eso eres. Nuestra mente es el manantial de donde fluye la conducta. Por lo tanto, controla la fuente de lo que conoces y controlarás lo que fluye en ella. Tus pensamientos, contrólalos. Lo que el hombre piensa, eso es. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y falsearás tu carácter. Siembra en tu carácter y cosecharás tu destino. Llegamos a la conclusión de que no todos los que pronuncian el nombre de Cristo le pertenecen, lo cual nos lo aclara el Señor en Mateo 7, del 16 al 23. Vuelvo y repito, muchos son los creyentes. Satanás también cree en Dios, pero no es salvo. Recordemos que la identidad está asociada a las creencias, a los gustos, tus acciones y costumbres, que dentro del campo de la psicología y psiquiatría es el concepto de identidad personal. Se refiere a nuestra manera de ser particularmente. Es lo que distingue nuestra alma, ya que somos únicos, diferentes y continuos en el tiempo. No hay otro igual a nosotros en nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Somos únicos en el universo y el Señor no va a repetir, no va a hacer clones. Lo que tú hagas, lo que yo haga, nos marca el destino, porque hay un propósito divino en cada uno de nosotros, irrepetible. Tu historia, tu vida, como la viviste y la estás viviendo, es única. Por eso necesitamos de estar unidos, todos unidos en Cristo, y asumir esa identidad en Él, para mantenernos unidos en amor, obediencia, pasión, fortaleza, misericordia, entrega, sacrificio. Si no lo hacemos, en esa identidad y en el carácter de Cristo, seguiremos divididos, seguiremos cada uno haciendo lo que mejor nos parece y juzgando al hermano, atacando al hermano. Desamor va a haber y no comunión con el Espíritu Santo. Como iglesia que está constituida como presencia permanente de Cristo, es para mediar en la entrega de todos los hombres a Dios a través de la doctrina de Cristo y de su persona. Eso es justicia. Ese es el medio para que el mundo crea que Jesús es el Mesías y que nos ama, el Salvador para la humanidad. Hermanos, tenemos que tener bien claro y presente, ir y predicar y hacer discípulos. Muéstrame. Eso es lo que quiere el Señor. Su objetivo es, primero, cultivar los atributos de Cristo. Esa es la iglesia. Sí, en el hombre, por medio de su identidad. Si asumimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, todas las personas que acepten el don de la salvación y siguen sus enseñanzas, perseveran en la salvación. Pero si no, el poder de Satanás, que tiende a dividir y a crear disensiones y desconfianza entre las distintas facciones, hará su fin de disminuir las posibilidades de uniones y entendimiento en contra de sí mismo, aplicando ese método para ganar o mantener el poder de las tinieblas en este mundo. Es la única manera de detener a la iglesia, dividiéndola en partes más simples tantas veces como sea necesario, impidiendo un avivamiento hasta que la resolución de las partes se torna obvia. ¿Por qué me refiero a que la desunión es falta de identidad en Cristo? Porque si decimos que la identidad es la parte del concepto de uno mismo que facilita a la persona un aspecto unificado de su yo personal, de su carácter, pero también en lo social, una imagen en la que ese yo se afirma. ¿En quién nos afirmamos? Si no es en Cristo, hermanos.
puesto que nos permite tomar conciencia de sí mismo. ¿Quién soy yo? Y es del lugar que en el mundo. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Para qué estoy acá? Como hijo de Dios y en relación a los demás, en amar al prójimo como a sí mismo, hermano. Veamos que cada creyente puede interpretar a su manera la doctrina de Cristo. Eso es lo que estamos viendo en los púlpitos. Y darle el uso que más le agrada, ya que no están en unidad con el Espíritu Santo, sino con la altivez de espíritu. Y es que en los tiempos en que estamos viviendo se ha manifestado debido a que se han levantado brotes de soberbia, de estila en nuestro rostro y en nuestro corazón, llenando ese vaso que somos, de altivez dentro y fuera de la iglesia. Y es que no es un secreto para nadie el padecimiento de grande sufrimiento que muchos hermanos y hermanas están pasando, y la sociedad en general. ¿Por qué? Porque están experimentando a esas personas llenas de esos agentes de la carne, el mundo y la serpiente antigua, hermanos. Y eso que no hablo de sectas, ni de grupos pseudocristianos, que entre otras cosas es otra arma estrategia de Satanás. Al decir creyentes que son muchos, pero discípulos son pocos, es que el discípulo muestra a Cristo en todos sus actos, porque asume la identidad de Cristo y toma su cruz y lo sigue. Sigue el ejemplo de Jesús cuando él tomó su cruz. La iglesia no es una idea humana que se puede razonar, sino es el pensamiento y el sentimiento de Jehová, el yo soy el que soy. Fue Jesús quien dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, para que permanezca firme y no vengan vientos o tormentas y la derrumbe. Mateo 16, 18, hermano. Y en 1 Corintios 1, 2, el Espíritu Santo le dice a Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, ¿qué nos está pasando? Nos hemos envuelto en un manto de confusión y engaño. Por tanto, la iglesia es importante porque fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y pagó por ella. Por eso es su cuerpo y Él es su cabeza. Cargó una corona para darnos su identidad. Pero el problema es que por cada persona que desea ver y exhibir unidad con sus hermanos y hermanas, hay otra persona que intenta provocar discusiones, difundir rumores, participar en chismes, instigar discusiones para dividir. Hay muchas razones por las que la gente hace esto. Parémoslo ya. Tengamos temor de Dios. No le hagas daño a tu hermano. Y es que tal vez quieren llamar la atención. Tal vez quieren ser vistos como pacificadores o quieren ser la persona poderosa en el grupo. Eso es lo que yo llamo la máscara de la personalidad. Y es porque algunos han perdido la identidad en Cristo, o lo más terrible, nunca la han tenido. Y es que si somos el cuerpo de Cristo, todos nosotros como miembros debemos estar unidos. Mis pies necesitan de mi cuerpo para conducirme. Mis ojos necesitan de mis oídos. Mi cuerpo necesita de la vista. Unidad, hermanos, es lo que nos llama el Señor a tener en esta variedad de caracteres.
Y es que en 1 Corintios 12, 28 nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, congregaciones, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Los dones que nos da el Señor a cada uno. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ese manantial de vida. Pero no, hermanos, nos miramos con desconfianza y actuamos con arrogancia, creyendo que somos más que el hermano. Al tener en cuenta la dependencia en Cristo, Él nos da la libertad en nuestras funciones. Y continúa Pablo diciendo: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. En este caso, el apóstol Pablo está tratando de advertir a todos. Hay una cosa principal en la iglesia de Cristo. Hay muchas cosas que podemos aprender del uno al otro, pero solo un enfoque en Jesucristo. Sus ejemplos, sus actuaciones, sus lecciones y su amor, pero siempre Él es el enfoque en la congregación en la que se reúnen. Jesucristo siempre debe ser el centro de atención y no los dogmas, los caprichos, el afán de mostrar poder, el afán de dominar y controlar. Basta ya. Por eso es que hay líderes y no siervos. Por eso hay creyentes y no discípulos. Y resulta que el diablo hace su fiesta y él conoce nuestro comportamiento y él es el maestro para manejarlos. Y para ir concluyendo, hermanos, primero les agradezco la paciencia que han tenido de escuchar este audio. Lo que somos como familia se refleja en las congregaciones. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú con tu cónyuge, con tus hijos? ¿Cómo están unidos uno solo? Por eso es que hay tantas familias destruidas. Por eso hay tanto dolor, sufrimiento, maltrato, familias disfuncionales, violencia intrafamiliar, porque no estamos unidos en Cristo. Y eso mismo lo reflejamos en las congregaciones. ¿Quieres pertenecer al cuerpo de Cristo realmente? ¿Ser parte de ese cuerpo de Cristo? ¿De ese órgano, hermano? Es hora de cambiar, porque muy pronto vendrá nuestro amado Señor por la iglesia. Oremos. Padre, arranca los velos engañosos que hemos permitido, que nos han hecho ser impotentes en esta gran batalla. Ayúdanos a entender que no tendremos ninguna posibilidad de luchar y vencer si no fuese por la obra de liberación del Señor Jesús. Ayúdanos a estar unidos en Él y en comunión con el Espíritu Santo, porque nuestro amado Jesús ha venido para atar el poder de las tinieblas. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su sangre derramada, reprendemos y destruimos cualquier razonamiento que se oponga al conocimiento de Dios, de tu voluntad, Padre mío. Nos ponemos delante de ti para someter nuestra vida y hacer tu voluntad. Y como hizo esa oración mi amado Jesús, que seamos uno en ti para que el mundo vea que tú eres el Mesías. Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos colocamos bajo la sangre que Él derramó en esa cruz. Amén. Amén.